Les invito, mis amados, a ir a Marcos. Vamos a reflexionar en la palabra del Señor. Marcos 6. Hoy va a ser un tema bien propicio. Creo que es un tema que nos atañe a todos, porque tiene que ver con la confianza plena en Jesucristo. Marcos 6, del 45 al 56. Están ubicados allí, Marcos 6, a partir del versículo 45 hasta el final de ese capítulo 6. Vemos la palabra, dice la palabra: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos les veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponía en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Tremenda palabra, gloria a Dios. La palabra es una bendición. Oramos. Señor Padre eterno, gracias te damos por tu preciosa palabra, Señor. Qué bendición, Señor, poder abrirla con esta libertad, poder leerla con esta tranquilidad y poder reflexionar en ella como lo vamos a hacer. Pedirte que el Espíritu Santo, quien la ha inspirado, sea el Espíritu Santo que nos las revele, que mora en nosotros y que nos permitas entender y más aún aplicar a nuestras vidas. Trata con nosotros, Señor. Enséñanos y ayúdanos a salir adelante y a hacer tu voluntad. Gracias te damos, en Cristo Jesús te lo hemos pedido. Amén. Amén. Hemos titulado esta porción Confianza plena en Jesucristo. Yo creo que justamente la manera como Dios nos permitió entrar en oración tiene que ver mucho con esto. No hay duda que cualquiera de nosotros, cada uno de nosotros, está pasando por distintas circunstancias, adversidades, dificultades. Unos más, otros menos. Pero todos estamos viviendo alguna adversidad, algún sufrimiento, alguna dificultad. Y es muy oportuno entender a la luz de la palabra que debemos tener una confianza plena en Jesucristo, a pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de lo que estemos enfrentando. No podemos fallar en la confianza que tenemos en el Señor. Esta es la segunda vez que Jesús está con sus discípulos en el mar en medio de una tormenta.
Este relato que acabamos de ver es la segunda ocasión. La primera la encontramos en Mateo 8, del 23 al 27. La segunda también en Mateo, pero lo leímos en Marcos, está en Mateo 14. Pero las dos, aunque son similares de alguna forma, tienen ciertas diferencias entre estos eventos. Por ejemplo, la primera vez que ellos experimentaron esta circunstancia, esta situación, esta tormenta en la barca, Jesús estaba con ellos. Jesús incluso había subido primero a la barca y después todos ellos. Ahora Jesús no está con ellos. Jesús los hizo subir a ellos, pero Él no subió a la barca. En aquella ocasión Jesús estaba durmiendo en la primera. En esta Jesús había quedado en el monte orando. En aquella ocasión Jesús estaba muy cerca de ellos. Ahora estaba muy lejos de ellos. Así que aunque estas dos experiencias son diferentes y las enseñanzas son diferentes, son lecciones distintas, ambas nos van a ministrar a nuestras vidas, porque tienen que ver con tratos que Dios permite para que nosotros podamos ser tratados, procesados y transformados por el poder de Dios. Pero algo que sí debemos también tener en cuenta es que si no aprendemos bien la lección en la primera tormenta, hay vientos de la segunda tormenta que ya se están aproximando. Eso es seguro. Si nosotros cuando pasamos por situaciones adversas, por dificultades, no disponemos nuestro ser, no nos humillamos lo suficiente, no aprovechamos la oportunidad para ser tratados por el Señor y dejamos todavía situaciones de nuestra vida que debían de haber sido ya tratadas en esa tormenta, la dejamos intacta o la dejamos a medio resolver, ya se escucha la venida de la segunda tormenta, está próxima a llegar, porque Dios va a hacer la obra. Dios no se va a detener. Dios va a hacer la obra en ti, en mí y en la iglesia. Dios nos ha prometido que nos va a transformar conforme a su Hijo. Y Él va a cumplir su promesa. Él no va a dejar de cumplir esto que nos ha dicho. Y las tormentas, son indispensables para este fin. Las adversidades son indispensables. Los problemas, los sufrimientos, las pérdidas. Todo esto es indispensable para que Dios pueda tratar con nuestras vidas, porque Él conoce de nuestro corazón, de la dureza, y Él sabe que es a través de adversidades, de situaciones, que va a tratar con nosotros. Por lo tanto, Él no va a calmar, no va a hacer cesar, no va a desviar la tormenta hasta que su propósito se cumpla en mi vida y en tu vida también. Él va a estar allí. Él va a ser fiel a lo que nos ha prometido y Él va a cumplir lo que Él ha establecido. Pero también es importante entender, para que podamos entrar ya en 3 puntos que vamos a reflexionar, el contexto anterior de este pasaje que acabamos de leer. Y es que Él viene justamente de alimentar a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Podemos pensar que eran posiblemente más de 10,000 personas, grandes multitudes, mucha gente, y alimentarla de manera milagrosa a través de la multiplicación de 5 panes y 2 peces. Y por medio de eso entonces alimentó a toda esta gran multitud, una multitud que se venía incrementando, una multitud que se iba sumando, se iba aumentando cada vez más. Como consecuencia justamente de esto, de este tipo de beneficios, de alimentación, de sanidades, y la gente entonces se agolpaba, le buscaba, le perseguía, le acosaba, se agrupaba donde escuchaban que Él estaba. Era una multitud que no cesaba, una multitud que cada vez pensaba que si este hombre es tan poderoso, que puede sanar a muchas personas, que puede dominar la naturaleza y hacer cesar las tormentas, que puede alimentar a miles de manera milagrosa, sobrenatural. La multitud entonces pensaba, vamos a hacerle nuestro rey, nuestro gobernante. Este es el hombre que necesitamos.
Este yugo que tenemos con los romanos nos está acabando. Los publicanos están quitando todo lo que poco tenemos. Están acabando con nosotros, están robándonos, están destrozándonos. Vamos a ser rey, vamos a hacerlo nuestro gobernante. Y eso lo podemos ver en Juan, un pasaje paralelo, Juan 6, 14, 15. Allí podemos ver las intenciones de este pueblo, de esta multitud. Sin embargo, el Señor, al ver sus deseos, al ver lo que ellos deseaban, Él decidió apartarse e irse al monte a orar. El Señor no dijo, esta es mi oportunidad. Mira cómo me aclaman, mira cómo me buscan, mira el poco de gente que está a mi lado. Él no pensó en eso. Él tenía otro propósito. Él estaba claro con lo que había venido a hacer. Así que no se dejó embriagar, no se dejó envolver. No pensó que era una oportunidad o un momento propicio para algo muy personal. Al contrario, él se apartó. Dice la palabra que rápidamente montó a sus discípulos en la barca y él despidió a la gente y se fue al monte. El Señor sabía que estas multitudes no estaban dispuestas a seguirlo de manera genuina. Era un momento nada más. Era una manifestación coyuntural que se estaba presentando. Pero ellos en el fondo, en su corazón, no estaban dispuestos a seguirlo genuinamente. No estaban dispuestos a entregar sus vidas para Jesucristo, para el Señor, sino eran por interés, por lo que podían recibir de Él. De hecho, cuando las cosas se complicaron más adelante, estas mismas multitudes fueron las que gritaron, crucifíquenlo, liberen a Barrabás, crucifíquenlo. Esta misma multitud que lo aclamaba, que lo quería ser gobernante, rey, que lo levantó y lo colocó en una situación, o lo quería colocar en una situación de liderazgo, esta misma multitud lo estaban mandando a crucificar. Estaban destruyendo y estaban mandando a acabar con la vida del Señor. Y una pregunta que nos podemos hacer en este momento, haciendo un paréntesis: ¿en qué se basa entonces mi relación con Jesucristo? ¿En qué se basa tu relación con Jesucristo? No podemos basarlo en intereses, en esperar siempre algo de Él. Basarla por lo que quiero que Él haga, o basarla en las añadiduras, en las bendiciones que espero de Él. No podemos basarla en eso. Porque si la basamos en eso y si vivimos con el Señor justamente esperando siempre algo provechoso, beneficioso, creo que nos estamos pareciendo mucho a estas multitudes que se abarrotaban, que se desgastaban persiguiendo a Jesús, pero no tenían buenas motivaciones o las motivaciones adecuadas. Estas multitudes no amaban la persona de Jesús, sino lo que podían recibir de Él, lo que Él podía hacer para su bienestar en este lugar. Incluso sus mismos discípulos, solo leemos en Juan, también estaban siguiéndolo con cierto interés, porque ellos se imaginaban como personas importantes alrededor de Jesús, porque ellos ya pensaban quién iba a estar a tu derecha o a tu izquierda. Ellos ya se proyectaban como los hombres más importantes, más relevantes de la sociedad, porque andaban con el hombre más importante y de mayor impacto en ese momento en la sociedad. Así que los mismos discípulos también tenían ciertos intereses cruzados, equivocados, confundidos, acerca de por qué estaban con Jesús. Pero justamente esto va a cambiar. Y ahí es donde vienen las bendiciones de las tormentas. Ahí es donde vienen los procesos para nuestra vida. Esto va a cambiar en la vida de los discípulos. Jesús va a preparar eventos duros,
para que ellos puedan conocerse bien a sí mismos, conocer su vida, su corazón, su dureza, pero también puedan conocerlo mejor a Él, a Cristo, para así desarrollar una confianza plena en Él. A pesar de cualquier circunstancia, podamos siempre confiar en el Señor, podamos siempre descansar en su voluntad. Así que si los discípulos experimentaron tormentas, nosotros también las vamos a experimentar, las estamos experimentando y las seguiremos experimentando. Porque necesitamos ser procesados. La pregunta, y es los 3 puntos que vamos a tratar: ¿por qué entonces podemos confiar plenamente en Cristo cuando nos hallemos en diferentes pruebas? ¿Por qué podemos confiar en Él? Y en primer lugar, podemos confiar plenamente en Cristo porque tiene una íntima relación con el Padre, porque tiene íntima comunión con el Padre. Por eso podemos confiar en Cristo. El versículo 45 del pasaje que leímos que Jesús dice que Él hizo subir a la barca a sus discípulos. Y quiero resaltar esta palabra hizo, que si la leemos pareciese que solamente fue una motivación, una voluntad. Y es mucho más que eso. Esta palabra hizo en el griego es anankazo y significa demandar, presionar, forzar, obligar. Así que podemos decir tranquilamente que el Señor Jesús obligó a sus discípulos a subir a la barca. No les preguntó, ¿desean subir? No les dijo, ¿me das permiso para que subas? Los obligó a subir a la barca. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque Él los obligó a subir a la barca por varias razones, pero una de ellas fue para proteger sus corazones, para proteger los corazones de los discípulos en ese momento. ¿Por qué? Recordemos que acababan de experimentar algo sobrenatural. Había alimentado a muchísimas personas, 5,000 hombres más, mujeres y niños. Así que había ahí seguro una euforia, había una manifestación de admiración hacia ellos que debía haber sido impresionante. La gente estaba a lo mejor impresionada y cuidado si no enloquecida hacia ellos, aplaudiéndoles, agradeciéndoles y reconociéndoles todo lo que acababa de suceder, porque estaba Jesús y los discípulos repartiendo la cesta y atendiendo a cada persona. Así que Jesús los hace salir de ese lugar para que no cayeran en la euforia colectiva y se desviaran del propósito que Él les había establecido, que Él tenía para sus vidas. Jesús estaba protegiendo los corazones de sus discípulos. El Señor bajó a los discípulos de la barca de la fama, de los aplausos, de la euforia, de las adulaciones, de los cumplidos, para montarlo en la barca del discipulado, del proceso, de la formación y transformación de sus vidas. Qué cambio de embarcación tan rudo, tan tremendo está desarrollando el Señor. Los saca de la barca que están experimentando de todas aquellas emociones, aquellos reconocimientos, aquellos halagos, para montarlos en la barca del proceso, en la barca del discipulado, en la barca que los va a llevar a una condición completamente adversa de la que estaban viviendo en ese momento. En un instante el Señor los obliga y los encamina a otro proceso diferente al momento que estaban experimentando. En el versículo 46 leemos que no solo sacó a los discípulos de la multitud, de una multitud que Él consideró tóxica porque estaba afectando sus vidas, sus corazones, sino que también se aisló. Él mismo se aisló. Él mismo se fue al monte a orar.
Él no quedó con la multitud. Él no se fue a compartir con los de la multitud. Los despidió y él se aisló. Porque para él era determinante, era importante, necesitaba mantener el enfoque. No podía distraerse. Así que podemos aprender que la única manera para que usted y yo nos mantengamos enfocados en Dios y en el llamado que Él nos ha hecho es dedicando tiempo en oración al Padre. Es la única forma. Si usted y yo no dedicamos tiempo en oración, vamos a ser como las olas del mar que han sido movidas o van siendo movidas por los consejos, los rumores o los planteamientos de cualquier persona que se nos acerque. Y hoy andamos para acá y nos dice una cosa y mañana andamos para acá. Y hoy establecemos un plan y mañana lo cambiamos y ponemos otro plan. Pero el Señor no permitió eso. El Señor se fue, se apartó a orar al Padre para entonces en esta profunda intimidad con Dios, el poder mantenerse enfocado, claro de lo que Dios le estaba estableciendo y no de lo que Él estaba recibiendo de parte de las multitudes. Esto es clave para la vida de cada uno de nosotros, porque todos nosotros tenemos algún liderazgo en algún sitio, en algún lugar, en alguna área. Y como líderes somos responsables ante Dios de cómo vamos a manejar la situación que se van a presentar o se están presentando en nuestras áreas. Y la única manera que nosotros podamos hacerlo bien no es escuchando a todo el que se nos acerca, sino es teniendo comunión íntima con el Señor. Claro que sí, escuchamos al hermano, a la hermana, al amigo, al jefe, al empleado, a todo aquel. Pero las decisiones van a venir de lo que Dios nos instruya, nos diga y nos establezca. No estamos para agradar, para complacer o para servir los deseos de personas. Estamos para agradar al Señor. Y hay algo que aquí podemos aprender entre varias cosas, justamente esto. ¿Por qué usted y yo podemos confiar plenamente en Cristo? Porque Cristo tiene profunda intimidad con el Padre. Usted va a poder confiar de algún hermano, de algún líder, en la medida que esa persona tenga profunda intimidad con Dios. De resto no es fácil confiar. Así que leemos aquí al Señor justamente en eso, orando por su vida, orando por su llamado, orando por sus discípulos, orando para mantenerse firme, orando por las adversidades que está enfrentando y orando por las que iban a venir, porque estaba preparándose para todo lo que iba a venir. Así que mis amados, si esto lo hizo Jesús, ¿cuánto más lo debemos de hacer nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Así que podemos confiar plenamente en Jesucristo porque tiene una íntima relación con el Padre. Lo segundo, voy a hacer un paréntesis. Freida, disculpa, ¿los niños van a la iglesia? No, como mi movimiento. Los niños se quedan ahí así como están, se están portando extraordinario. De verdad que sí, les felicito. Sigan así. Ya vamos, ya falta poco. Vamos al segundo punto. El segundo punto habla, podemos confiar plenamente en Jesucristo porque tienen la capacidad de fortalecer mi debilidad, tu debilidad. Tiene esa capacidad. Versículos 47 y 48 leemos que los discípulos estaban en medio del mar, atrapados en una tormenta y muy fatigados. Me gusta siempre buscar estas palabras porque necesito de parte del Señor tener más claridad de lo que estaban experimentando. Y cuando busco esta palabra en el original es basanizo. Y esta palabra denota fatigados, afligidos, azotados, atormentados, torturados. Así que no estaban solamente cansados, estaban torturados en medio de la tormenta. Estaban atormentados. Habían perdido casi el control de sí mismos en medio de la tormenta que estaban experimentando. Estaban en una condición
extrema estaban, en medio de este proceso, de esta tormenta. Ahora pensemos en esto. Los que estaban en la barca no eran personas ajenas al mar como nosotros, que lo que sabemos de la playa es cuando vamos y llegamos a la orilla. Esta gente, la mayoría eran pescadores de profesión, de oficio, dedicados justamente a estas situaciones del mar. La mayoría eran expertos acostumbrados a estas faenas, con mucha experiencia. Sin embargo, ellos sintieron que iban a morir, que se sentían torturados por la manera como estaban sucumbiendo ante la adversidad. Y el punto aquí es que el Señor estaba tratando con ellos. No podemos separar la tormenta de la condición o del carácter o del corazón de la persona. Ellos podían haber estado en esa condición, pero es que el Señor estaba tratando con sus vidas. Estaba tratando con su dependencia en ellos mismos. Porque estaban siendo tratados con algo que ellos manejaban también, pero allí estaban siendo procesados. Así que estaban siendo tratados con su dependencia en ellos mismos, con sus capacidades. Sabiendo tanto de en lo que estaban incapaces de resolver. Estaban siendo tratados con su conocimiento, en sus experiencias. Es decir, con su orgullo, con sus seguridades, con sus destrezas. El Señor estaba tratando allí con sus vidas. Hace unas horas, ellos estaban en medio de la fama, recordemos, antes de montarse en la barca. Ellos estaban en medio de la fama, poderosos se sentían. Hace unas horas nada más. Ahora se sentían derrotados, a punto de morir ahogados. Y para rematar, se les aparece un fantasma, porque es lo que ellos vieron. Cuando Jesús va caminando, ellos ven un fantasma. Y es tanto entonces el momento que los llevan a entrar en pánico, en descontrol, a gritar. El mismo Señor se le estaba apareciendo y así sería la condición de ellos. El agotamiento, el sufrimiento, que ellos no ven al Señor, ellos ven a un fantasma. Y aún peor se colocan su condición, entran en pánico. Ahora pensemos un momento en esto, porque esto hay que llevarlo a nuestra vida. ¿Alguna vez no has estado en una situación similar, donde las cosas están difíciles? Donde no estamos saliendo bien, estamos pasando por procesos duros, dolorosos, donde no hay recursos, donde parece que se han acabado las opciones, donde la crisis empeora, donde se suman una cosa y otra cosa y otra cosa y nos están llevando a un agotamiento, a una fatiga, a un estrés. Ya estamos perdiendo el control de nuestro ser. Ya estamos reaccionando, estamos contestando mal, estamos insoportables. Y peor aún. Y aún en esta condición, en vez de ver un alivio, viene otra situación más dura. Viene otro acontecimiento más doloroso a nuestras vidas. No nos hemos ni siquiera intentado levantar porque estamos tirados, acabados, destrozados, y viene otra situación más dura a nuestras vidas. Así estaban estos hombres, atormentados, torturados, sin control de sus vidas. Y ahora se les aparece algo que ellos entendieron que era lo peor, un fantasma. Y entraron aún peor en pánico. Se les vino el mundo completamente encima. Lo que más llama la atención es que Dios está al tanto de todo. Y ahora viene aquí la parte donde ya debemos cambiar nosotros nuestro enfoque. Y aunque Dios está al tanto de todo, sabe en qué condiciones estaban estos hombres.
Él permite que pasemos por tormentas, aún más nos empuja, nos mete en la barca que nos va a llevar a las tormentas. Porque si eso lo hizo con sus discípulos, usted y yo también somos sus discípulos. Y también el Señor nos va a montar, nos va a obligar a montarnos en barcas que nos van a llevar a las tormentas. Téngalo presente. Si ya no está, si no ha estado, no está, estará. Pero nos va a montar en esta barca. Porque nos ama. Porque tiene un plan contigo y conmigo. Así que mis amados hermanos y amigos, Dios conoce la tormenta que estás viviendo o la que vas a padecer. Él conoce mi tormenta. Él permitió que estemos en medio de esta tormenta en este momento, en medio de esta adversidad. Él nos encauzó a esta situación difícil, dura, frustrante y dolorosa que podemos estar viviendo. Y aquí estamos, aquí estás, aquí estoy, encauzado por el Señor. El Señor colocó las acciones necesarias para que estemos en este proceso, para que tú estés viviendo tu proceso y yo esté viviendo mi proceso y los que han de venir. Así que por esta razón, y escuche bien, por esta razón debemos ver las situaciones de manera diferente y entender que Dios lo que quiere es procesar nuestra vida. No nos quiere destruir, no quiere acabar con nosotros, no quiere descalificarnos. Él quiere transformarnos, Él quiere procesarnos, Él quiere hacernos conforme a Él. Él quiere transformar nuestro carácter, Él quiere renovar nuestro entendimiento, Él quiere desarrollar nuestra fe, que es el producto de confiar en Jesucristo. Santiago 1, 2, 4, que lo conocemos mucho, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, en diversas adversidades, en diversas tormentas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es por medio de las tormentas, de las adversidades que nosotros vamos a crecer. Nosotros vivimos corriéndole a los problemas, vivimos corriéndole a las adversidades. No queremos meternos en esos procesos, no los aceptamos, los reprendemos. Y resulta que el mismo Señor nos empuja hacia ellos. El mismo Señor nos encausa hacia esa situación. El mismo Señor nos monta en esa barca, nos baja de la barca de la comodidad, del agrado, del placer, del disfrute, y nos monta en la barca del conflicto, de la tormenta, de la adversidad, del dolor, del sufrimiento. Y allí nos monta el Señor. Permítame, por favor, compartir una reflexión que leí de un pastor muy conocido que padeció cáncer, el pastor John Piper. Y voy a citar justo lo que él escribió. Dice: estoy escribiendo estas palabras en la víspera de una cirugía de cáncer en mi próstata. Creo en el poder de Dios para sanar por medio de un milagro y también de la medicina. Sé que es cierto y bueno orar por los dos tipos de cura, bien sea de manera sobrenatural o usando la ciencia. El cáncer no es desperdiciado al ser curado por Dios. El recibir la gloria, y esto porque el cáncer es real, bendice a Dios. Entonces, no orar por la cura puede desperdiciar el cáncer. Cuando nosotros padecemos una enfermedad y no oramos por ella, estamos perdiendo la oportunidad de que Dios se glorifique en la sanidad de esto. Pero sigue diciendo este hombre: pero la cura no es el plan de Dios para todos. También existen muchas otras formas de desperdiciar el cáncer cuando Dios
no sana el cáncer. Estoy orando por mí y por ustedes para que no desperdiciemos este dolor. Y él establece 10 reflexiones con respecto a esto. Y en el caso de él está hablando del cáncer, de su cáncer. Pero nosotros podemos aplicarlo a cualquier situación. Y él dice, usted desperdiciará su cáncer cuando no cree que eso fue permitido por Dios. Usted desperdiciará esa adversidad que está pasando cuando usted no cree que Dios lo permitió. Dice, usted desperdiciará su cáncer cuando cree que el cáncer es una maldición y no una bendición. Desperdiciamos los momentos duros, difíciles, cuando creemos que eso que estamos viviendo es una maldición del enemigo y no una oportunidad de Dios para bendecirnos. Dice después, cuando buscas descanso en tus fuerzas en vez de buscarlo en Dios, estás desperdiciando la adversidad. Estás desperdiciando la adversidad cuando se rehúsa a pensar en la muerte y a prepararte, porque es una opción que puede surgir de la adversidad que estás viviendo o estoy viviendo. Y debemos pensar en ese momento, debemos prepararnos para ese momento. Dice este hombre de Dios, vamos a desperdiciar cuando piensan que vencerlo significa sobrevivir y no aproximarse a Cristo. Cuando nos enfocamos más en vencerlo para estar día a día y no aprovechar estar cada vez más cerca del Señor. Pero también lo vamos a desperdiciar cuando gastan mucho tiempo leyendo sobre la adversidad, sobre el diagnóstico, pero no lo suficiente respecto a Dios. También se va a desperdiciar cuando se aísla en vez de profundizar sus relaciones interpersonales, manifestando aprecio y agradecimiento a sus seres queridos. Pero también se desperdicia la adversidad cuando se entristece como quien no tiene esperanza. Se desperdicia la oportunidad cuando se trata con el pecado como siempre lo hemos tratado, de manera superficial. Porque cuando llega la adversidad, una de las cosas que más tenemos que profundizar es el trato del pecado. Porque hemos fallado y necesitamos dirigirnos hacia nosotros y reconocer nuestra condición. Y por último dice este hombre, desperdiciamos la oportunidad cuando fallamos en utilizar esta adversidad como medio para dar testimonio de la verdad y darle la gloria a Dios. Esto lo escribió un hombre padeciendo de cáncer sin saber lo que iba a acontecer de su cirugía. Yo creo que nos ministra, nos habla acerca de las actitudes que tenemos que tener ante las adversidades y cómo debemos ver las adversidades. Volviendo al pasaje, Jesús desde el monte, mientras él estaba orando por sus discípulos, seguramente vio las debilidades de esto. Y estamos hablando que estaba a muchos kilómetros. No era posible verlo de manera visual con la vista, pero en el espíritu él vio perfectamente la condición de sus discípulos. Él vio en qué condición estaba. Por tal razón se acercó de manera sobrenatural a sus vidas. Dice la palabra que Cristo está en este momento a la diestra del Padre intercediendo por ti e intercediendo por mí. Y Él está viendo tu situación como está viendo mi situación. Y Él está tan claro, tan seguro de cómo nos estamos sintiendo, porque Él está orando por nosotros. Él sabe cada detalle de tu sufrimiento, de mi sufrimiento. Él maneja todos estos detalles. Él conoce cada debilidad y Él se va a fortalecer en cada una de nuestras debilidades. Por eso podemos confiar en Cristo. Y para concluir, podemos confiar en Cristo, plenamente, porque tiene poder absoluto. Jesús, mientras oraba en el monte, conocía exactamente la condición de sus discípulos en medio de la tormenta.
Él no debía estar allí, él no estaba allí con ellos, perdón, pero en oración él sabía exactamente por su atributo de omnisciencia, sabía lo que estaba pasando. El Padre le estaba revelando los detalles, porque estaba en comunión con el Padre. Jesús no nadó para llegar a ellos, si no hubiese sido un evento sobrehumano. Él caminó sobre las aguas, algo sobrenatural, porque Él tiene poder absoluto. Y Jesús tan pronto se montó en la barca, la tormenta se calmó, dice la palabra, porque Jesucristo tiene poder absoluto. Tienes que creer que Jesús tiene el poder para hacer lo que Él quiere hacer, no lo que nosotros queremos que Él haga, lo que Él quiere hacer. Tiene poder absoluto, no dudemos de esto. De los versículos 53 al 56 leemos que cuando Cristo subió a la barca y llegaron a la orilla y vinieron a Él mucha gente y todos eran sanados, porque Él tiene poder absoluto. Solo Jesucristo, escucha bien, tiene poder para hacer algo en tu vida y en mi vida. Solo Jesucristo. Más nadie, mi amado hermano. Solo Jesucristo. No existe nada que se pueda oponer o que se pueda resistir al poder de Dios y al poder de la palabra de Dios. No hay absolutamente nada. Así que no busquemos la solución en otro lado. No busquemos la solución con las personas. No busquemos la solución con filosofías. No busquemos la solución de otras maneras. Solo Jesucristo puede hacer algo en tu vida y en mi vida. Solo Jesucristo. Pero cuidado con buscar a Jesucristo por interés. Solo por la bendición que necesitas. Por el pan, por el milagro de sanidad. Porque queremos que las cosas salgan como esperamos. Porque si no salen como esperamos, entonces lo más seguro es que al igual que estas multitudes, terminamos renegando, terminamos molestos, terminamos distanciándonos y nos vamos. Es lo más seguro. Tal cual como lo experimentó la multitud. Hasta sus discípulos, algunos de ellos o muchos de ellos, algunos fueron los que se quedaron, muchos de ellos se fueron. Hoy tienes la oportunidad. Amada visita, sobre todo me dirijo a ti. Hoy tienes la oportunidad de buscar a Cristo de todo corazón. No por interés. No porque necesites el favor. Sino por amor a Él. A lo que Él es. Que es Dios. Quien entregó la vida en la cruz por tus pecados. Hoy puedes abrir tu corazón a Jesús y aceptarlo por quien Él es, no por lo que Él puede hacer. Gloria a Dios por lo que puede hacer, que es absoluto su poder. Y si es su voluntad, lo va a hacer en tu vida. Pero hoy te motivo a que pongas la mirada en Jesús por quien Él es. Vamos a orar. Bendito eres, Señor, Dios Todopoderoso. Te adoramos, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu cuidado, por tu palabra, Señor. Por la manera como nos hablas, nos enseñas con tu palabra, Señor. Pero también te damos gracias, Padre, por las adversidades, las dificultades, las tormentas, los padecimientos que permites en cada uno de nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a ser humildes para poder recibirlo y aceptarlo y reconocerlo de parte tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a derribar este orgullo que hay en nosotros.
esta jactancia que hay en nosotros, donde muchas veces no aceptamos los procesos porque creemos que no nos los merecemos, creemos que estamos muy bien, creemos que no nos corresponde pasar por estas situaciones y los desechamos, incluso se lo adjudicamos a otras gentes, Señor, a otras situaciones. Perdónanos, Señor, por esto, porque no hay duda que es arrogancia en nuestro corazón, orgullo y una creencia falsa de nosotros mismos, Señor. Un falso concepto de nuestro ser, Señor, de nuestra condición, porque no queremos reconocer lo que realmente hay en nuestro corazón, Señor. Gracias porque tú nos has prometido llevarnos en proceso, Señor, para que lleguemos a la estatura de tu Hijo precioso Jesucristo. Como tú nos lo has prometido, lo vas a cumplir porque eres un Dios que no cambia, que cumple, eres fiel a lo que prometes. Ayúdanos, Señor, a asumir cada proceso, porque en la medida que dispongamos nuestro ser a la tormenta de hoy, posiblemente nos evitaremos o disminuirá la tormenta que ha de venir. De no ser así, a lo mejor experimentaremos nuevas situaciones duras, pero siempre estamos gloriando y exaltando tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, en todo este proceso, incluso que estamos viviendo como iglesia, en este proceso de transición, Padre amado. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu cuidado y gracias por los procesos que estás permitiendo en cada uno de nosotros. Procesos personales, familiares, laborales, en la iglesia, en todo lugar, Señor. Gracias por ello. Y mientras la iglesia sigue orando al Señor, agradeciendo de alguna manera y pidiéndole por tu situación, yo quiero hablarle a las personas, a los amigos que hoy nos han honrado con su visita. Quiero decirte que hoy Dios también te ha hablado a ti. Especialmente a ti te ha hablado. Y hoy el Señor te está permitiendo que tú le reconozcas a Él como el Salvador de tu vida, porque tú has entendido que le necesitas, que tu condición de pecado, tu condición que no agrada a Dios, necesita ser transformada. Necesitas experimentar este cambio, este arrepentimiento, y que solamente es con la ayuda, con el obrar de Dios, por la obra de Jesucristo, por la intervención del Espíritu Santo en tu vida, que vas a poder hacerlo. Así que allí donde estás, puedes pedirle al Señor, puedes orar al Señor. Dile allí al Señor, dile, amado Dios, puedes repetir, dile, amado Dios, te doy gracias por este tiempo que me has permitido de estar aquí y escuchar de tu palabra. Dile al Señor, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por mis faltas y hoy reconozco que te necesito, que eres el único Salvador, que solamente me puedes ayudar a cambiar. Dile allí, y a ser la persona que tú quieres que yo sea.
Dile al Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Dile, oro a ti y espero respuesta de esta oración. En Cristo Jesús he orado. Amén. Y mientras la iglesia sigue allí en oración, yo quiero pedirle a las personas que hicieron esta oración, si puede levantar una de tus manos, permítenos orar por ti. Allí donde estás, levanta una de tus manos si has hecho esta oración. Si has reconocido, Dios te bendiga. Alguien más, Dios le bendiga. Alguien más, Dios les bendiga. Dios bendiga. Dios te bendiga. Seguramente hay otras personas más, a lo mejor no las he visto a todas, pero el Señor, así como estaba en el monte orando y vio a sus discípulos, Él está ahorita a la diestra del Padre y te está viendo a ti. Está viendo incluso tu corazón, más que tu mano, tu corazón. Y sabe la decisión y sabe lo que estás en este momento comprometiéndote con Él. Así que como iglesia vamos a orar por cada uno de nuestros hermanos. Señor Padre eterno, te damos gracias por cada uno de estos hombres, de estas mujeres que hoy han levantado sus manos, niños, jóvenes que han levantado sus manos, Señor, dando muestra o testimonio público de que ellos han reconocido que te necesitan, a ti como el único Salvador, y que te han aceptado en su corazón, y que tú ahora puedes morar en su vida y puedes guiar en su vida, Señor, esa transformación que ellos reconocen que necesitan. Te pedimos, Padre, como iglesia, que tú les ayudes, les bendigas, les guíes y les permitas, Señor, conocerte cada día más, Señor. Padre, te pedimos también como iglesia que nos deje a nosotros la oportunidad, el privilegio de servirles, de escucharles, de atenderles, de guiarles, como fuimos nosotros guiados, así podamos hacer con ellos, por medio de tu Espíritu guiando nuestras vidas, para que ellos puedan sentirse en familia, amados por ti, Señor, y como parte de esta iglesia, Señor. Gracias te damos por cada uno de ellos, Señor. Están en tus manos, son tuyos. Bendícelos, Señor. Ayúdales, protégeles, provéeles, Señor. Gracias te damos, en Cristo Jesús hemos orado. Amén, Señor. Amén.